fue una de las más importantes y se extendió por una gran área de Mesoamérica, que incluye partes de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La civilización maya floreció durante más de 2000 años, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo. Los mayas comían una dieta variada que incluía frutas, verduras, cereales, carne y pescado. Los mayas también cultivaban cacao, que utilizaban para hacer chocolate. Eran agricultores muy hábiles y desarrollaron una serie de técnicas agrícolas avanzadas para cultivar sus tierras. Estas técnicas incluían la construcción de sistemas de riego, el uso de fertilizantes naturales y la rotación de cultivos. Sus logros en arquitectura, arte, matemáticas y astronomía son bien conocidos. Pero, ¿qué sabemos de su religión? La religión maya era una cosmovisión compleja y fascinante. Los mayas creían en un universo ordenado por fuerzas sobrenaturales. En la mitología maya, Tepeu y Kukulcán son referidos como los creadores, los fabricantes y los antepasados. Eran dos de los primeros seres a existir y se dice que fueron tan sabios como antiguos. Huracán, o el corazón del cielo, también existió y se le da menos personificación. Él actúa como una tormenta, de la cual él es el dios. Tepeu y Kukulcán llevaron a cabo una conferencia en la cual decidieron que, para preservar su herencia, debían crear una raza de seres que pudieran adorarlos. Es así que Huracán realiza el proceso de creación mientras que Tepeu y Kukulcán dirigen el proceso. La tierra es creada junto con los animales. El hombre es creado primero de lodo, pero éste se deshace ante el efecto de la lluvia. Convocan, entonces, a otros dioses y crean al hombre a partir de la madera, pero éste no posee alma ni tampoco memoria. Por ende, aunque podían reproducirse y hablar, son eliminados. Se dice que de esta raza descienden los simios. Finalmente, es a partir del maíz que crean al hombre. Mezclan maíz amarillo y madera para construir la piel de los humanos y con maíz rojo hacen la sangre. Estos seres eran perfectos, pero se asemejaban tanto a los dioses que estos se sintieron amenazados y decidieron enviarles niebla para contrarrestar su grandeza. Los dioses mayas eran responsables de todos los aspectos de la vida, desde el clima hasta la fertilidad. Exploraremos los dioses principales que ocupaban un lugar central en la creencia maya. Comenzamos con Kukulcán, también conocido como la serpiente emplumada. Este dios es símbolo de sabiduría, conocimiento, liderazgo, el viento y la lluvia. Para algunos investigadores este dios es el mismo Quetzalcóatl de los aztecas y proviene de la cultura tolteca, para otros proviene de la cultura olmeca. En el yacimiento arqueológico de Chichén Itzá se le puede observar como una serpiente formada como efecto de luz y sombra que desciende por la alfarda de la escalinata principal del edificio construido para su adoración. Luego tenemos a Chaak, el dios de la lluvia, el trueno y el relámpago, a menudo representado con una máscara de serpiente. Era vital para la agricultura y la fertilidad de la tierra. Moraba en las cuevas o cenotes, en definitiva, en las entradas al inframundo. La diosa Ixchel, gobernante de la luna, la fertilidad, la medicina, el tejido, era considerada como una protectora de la salud y el parto. Se le representaba a Ixchel como una anciana vaciando un cántaro lleno de agua sobre la tierra o también como a una anciana tejiendo en un telar de cintura. Uno de los templos más importantes se localiza en la isla Cozumel, Isla Mujeres también estaba dedicada a su culto. Apuch, también conocido como Kisin, el apestoso, en la mitología maya es el dios y rey de Xibalbá, el inframundo. Descrito como un esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho, adornado con campanas. Apuch es una deidad malévola. Su figura está asociada frecuentemente con el dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Huracán, en lengua maya significa el de una sola pierna, dios del viento, tormenta y fuego, también conocido como corazón del cielo. Se transformó en lo que actualmente se conoce como la constelación Orión. Huracán había enviado el gran diluvio maya, un diluvio universal, enviado para destruir a los hombres de madera que habían enfurecido a los dioses. Finalmente, Hunab-Ku, el dios creador y padre de todos los demás dioses, el dios supremo, era la entidad divina que unificaba toda la creación y la energía cósmica.
Según Martínez Paredes planteó el concepto de que Hunabku demostraba el monoteísmo de los mayas y sugirió que estaba representado por el símbolo de un cuadrado dentro de un círculo, o un círculo dentro de un cuadrado, el círculo representando la noción del movimiento y el cuadrado la idea de la medida. Martínez relacionó a Hunabku a los símbolos de la francomasonería, muy particularmente con la idea del gran arquitecto del universo y del compás con la escuadra masones. Además de estos dioses principales, los mayas también adoraban a una gran cantidad de otros dioses y diosas que representaban todos los aspectos de la vida como Ecchoa, el dios del cacao y del comercio, Hunahpu e Izbalanque, los gemelos héroes, y los dioses de los animales, las plantas y los fenómenos naturales. Estos dioses ocupaban un lugar esencial en la religión maya, influenciando su cultura, rituales y creencias espirituales. El universo maya estaba dividido en 3 niveles, el inframundo, el mundo intermedio y el cielo. Los mayas creían que la vida era un viaje entre estos 3 niveles y que los humanos eran responsables de mantener el equilibrio de estos. Los mayas practicaban una variedad de ritos y ceremonias para honrar a sus dioses. Los rituales incluían ofrendas de comida, flores y objetos preciosos a los dioses, como una forma de mostrar gratitud y respeto. Entre los ritos que realizaba la sociedad maya se encuentran los del sacrificio, los de sangre, los de sacrificios humanos o animales. El papel de los sacerdotes era jerarquizado. Los sacerdotes del sol, que presidían los actos rituales. Los profetas, Chilán, entraban en una especie de trance y predecían qué iba a ocurrir en el futuro. El juego de pelota maya era un juego ritual que se jugaba entre 2 equipos. El juego era muy violento y a menudo terminaba con la muerte de uno o más jugadores. El juego de pelota se jugaba en una grande estructura de mampostería. Construidos en una forma que no cambió mucho durante 2700 años, más de 1300 campos de juego de pelota han sido identificados. No se trataba de solo un juego, era un ritual religioso que simbolizaba el que Huitzilopochtli vencía a su hermana la luna para dar lugar al amanecer. Los jugadores golpeaban la pelota con las caderas, codos y rodillas del lado derecho del cuerpo. Otras versiones permitían el uso de los antebrazos, raquetas o la manopla, piedra de mano. La pelota estaba hecha de caucho y pesaba hasta 4 kilogramos. El juego podía ser brutal, incluso sin sacrificio humano, ya que la pesada y maciza pelota podía ocasionar graves lesiones. El juego de pelota fue una manera de calmar tensiones o resolver conflictos sin recurrir a la guerra, para resolver las disputas a través de un juego de pelota en lugar de una batalla. La decapitación se asocia particularmente con el juego de pelota, ya que cabezas cortadas aparecen en gran parte del arte clásico tardío relacionado al juego de pelota y aparecen repetidamente en el Popol Vuh. La astronomía y el calendario maya desempeñaron un papel crucial en la planificación de los rituales. Los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la Luna, el Sol y de estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzabek, estrella cascabel, y marcaba los inicios de festividades rituales. La Vía Láctea era parte central de su cosmología y la llamaban, aparentemente, Bacachán, y la relacionaban con Xibalbá, incluso los quiché de Guatemala aún la llaman Xibalbá o camino a el inframundo. Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal, pero el pueblo todo los respetaba y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones. Muchas de las deidades recibían distintos nombres y propiedades, por ejemplo a Venus la llamaban los mayas Achicumec, la gran estrella de la mañana, y Sucsec, la estrella avispa. Estrella se dice en maya Ek y es también el apellido de muchas personas de la región maya. Hay 3 calendarios mayas, uno de 260 días, otro 365 y el Bactún de 144.000 días. Los mayas concebían el cosmos como una estructura dividida en 3 niveles y cada uno de ellos se dividía en 4 esquinas. En la parte superior se encontraba la bóveda celeste, sostenida por los Bacaps, donde tenían lugar los principales fenómenos astronómicos, en particular el recorrido diurno del Sol. En el nivel intermedio se asentaba el mundo de los hombres, en el que se desarrollaban todos los aspectos de su vida cotidiana. En este sentido, la Tierra era concebida como una gran superficie cuadrada, cuyas esquinas se orientaban en la dirección de los puntos cardinales.
donde se situaban los pahuatunes. El nivel inferior, situado bajo el agua, era ocupado por el inframundo, o Xibalbá. En este tenebroso lugar se libraba una despiadada lucha del sol, después de su recorrido diurno por la bóveda celeste, con los seres y deidades infernales, a las que vencía reiniciando así su travesía por el nivel superior del universo. El incienso desempeñaba un papel importante en la limpieza espiritual y en la comunicación con los dioses. Su aroma llenaba el aire durante las ceremonias. Los mayas creían que mantener la armonía con los dioses era esencial. Los sacerdotes mayas desempeñaban un papel fundamental en la realización de rituales y ofrendas. Las procesiones religiosas eran comunes, con la participación de la comunidad para honrar a los dioses y pedir su protección. Los mayas también practicaban la adivinación, como el lanzamiento de adivinatorias piedras o la lectura de presagios en la naturaleza. La representación artística de los dioses se encontraba en estelas, esculturas y frescos, lo que permitía a los mayas conectarse con sus divinidades. Estos rituales y creencias eran la columna vertebral de la vida maya, conectando su mundo con el divino. Los mayas construyeron algunas de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, como las pirámides de Chichén Itzá, Palenque y Tikal. Estas estructuras fueron construidas sin la ayuda de tecnología moderna, lo que demuestra la habilidad y la ingeniería de los mayas. Los templos mayas servían como lugares de adoración y conexión con los dioses. Estaban adornados con inscripciones y jeroglíficos que contaban historias religiosas y eventos importantes. El sistema de escritura maya era un sistema complejo que utilizaba glifos o símbolos para representar palabras, conceptos y sonidos. Este sistema de escritura era muy avanzado para su época y los mayas lo utilizaban para registrar su historia, religión y cultura. Los cenotes, pozos naturales de agua, eran considerados portales al mundo espiritual y se utilizaban en rituales sagrados. La religión maya ha tenido un profundo impacto en la cultura mesoamericana. Los mayas siguen practicando sus tradiciones religiosas, que son un testimonio de su rica historia y cultura. Las antiguas tradiciones mayas, incluyendo ceremonias y danzas, siguen siendo una parte viva de la cultura de la región. Festivales y celebraciones religiosas honran a los dioses mayas, manteniendo viva la espiritualidad de esta civilización. El simbolismo maya, como los tatuajes y los diseños en la moda, ha influido en la estética moderna. Los esfuerzos de conservación y restauración de los templos mayas preservan su legado arqueológico para futuras generaciones. Lo mismo que los manuscritos mayas, como el Popol Vuh, que es una recopilación de leyendas de los quiché, pueblo de la cultura maya mayoritario en Guatemala. Muchos libros mayas fueron quemados durante la conquista española, pero aún así el Popol Vuh se siguió transmitiendo oralmente. El Popol Vuh está dividido en tres partes. La creación del mundo. La creación de la primera pareja de personas y la civilización del maíz. Los quichés y los reyes hasta 1550. La medicina y la cocina tradicional maya siguen siendo practicadas, transmitiendo el conocimiento ancestral. El legado de los dioses mayas perdura en la vida cotidiana y la espiritualidad de quienes se sienten conectados con esta antigua civilización. Si te ha gustado esta inmersión por el mundo maya, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.